La preocupación en los Estados Unidos va en aumento a la par que se incrementan los casos de depresión. La tasa de depresión alcanzó un nuevo récord. Es una encuesta de Gallup, una encuesta de salud mental de Gallup. La más reciente dice que la tasa a lo largo de la vida fue de 34%. Entre afroamericanos, 31%, entre hispanos, 29% en la población blanca. Estamos hablando de un tercio prácticamente de la población. Incluso el registro de suicidios sube con mayor incidencia en menores de edad, lo que está generando, por supuesto, una enorme preocupación. Y uno podría decir, bueno, si se deprimen en Estados Unidos, ¿qué decir de otros países? No quiere decir que Estados Unidos sea perfecto, para nada, no lo estoy diciendo. Pero si usted apela a la lista, al índice de felicidad, pues Estados Unidos ocupa el puesto 15 de 137 evaluados. Por eso el comentario. ¿Estamos en presencia de una pandemia, del inicio de una pandemia de depresión? ¿Es siquiera factible hablar de una pandemia de depresión? ¿Podría convertirse en ello? ¿Cómo responder, sobre todo si nos acercamos? Y es el motivo por el que hemos invitado al doctor Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo, coordinador del Comité para el Abordaje de los Trastornos Afectivos de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro internacional de la Sociedad Americana de Psiquiatría, miembro principal del Comité Asesor del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología. Doctor Madrid, bienvenido siempre. ¿Cómo está? Gracias, Román. Buenos días. La verdad que un gustazo estar acá. Un gusto. Mire, depresión, problemas de violencia, problemas mentales. Lo primero que habría que decir es que a estos cuadros no se llega de la noche a la mañana. Esto no es que pasó ayer y de pronto amanecimos hoy deprimidos y amanecimos violentos y amanecimos con problemas mentales. Quiere decir que alguien no leyó las señales, que en su momento alguien no lo detectó, o es producto de la pandemia. Bueno, es una combinación de varias cosas, Román. Fíjate que desde hace muchos años, antes del año 2000, ya se preveía pues, que la depresión iba a comenzar a subir en cuanto a prevalencia. De hecho, se estimaba que para el año 2020 la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad después de las enfermedades cardiovasculares. Okay. Y efectivamente llegó. Llegó y está a la par de las enfermedades cardiovasculares. En este momento, la depresión es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, ¿okay? Independientemente de lo que tú mencionabas, el nivel de calidad de vida del país, o situación política, o situación social, ¿no? Entonces, es una prevalencia bastante importante. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque estamos viviendo una sociedad, para comenzar, estamos viviendo una sociedad donde hay unos altos niveles de exigencia, donde a pesar de los avances que ha habido en la ciencia y la tecnología, la calidad de vida ha disminuido realmente en el ser humano. La gente vive más estresada, vive más preocupada, la gente vive con más limitaciones, porque por un lado, un pequeño sector de la población sí está en buenas condiciones, pero un gran sector del mundo está en muy malas condiciones y cada vez en peores condiciones. Estos también son factores que van predisponiendo hacia la depresión. Si tú tienes una predisposición genética o constitucional para la depresión y tú le agregas esto, estrés prolongado, situaciones de una sociedad que te exige mucho pero te da poco, situaciones de violencia que estamos viendo con mucha frecuencia, se ha ido naturalizando la violencia desde la violencia intrafamiliar hacia los hijos. Hemos visto inclusive violencia, lo que llamamos violencia parentofamiliar invertida, es decir, violencia de los hijos hacia los padres. Estamos viendo cada vez más esos casos, violencia de pareja, violencia en la calle, las guerras, la información en las redes, el bombardeo de información en las redes es impresionante, sobre todo el bombardeo de información negativa. Y las redes sociales ahorita básicamente es una realidad paralela en que todos vivimos, ¿no? Y por otro lado también están los factores genéticos, factores predisponentes que tiene el individuo estructurales para desarrollar la depresión. Sabemos que hay depresiones, por ejemplo, como la depresión bipolar o la depresión posparto o la depresión relacionada con la menstruación, que es el trastorno disfórico premenstrual, que tiene un fuerte contenido genético, un fuerte componente genético. También eso lo estamos viendo cada vez con más frecuencia. Y por supuesto, la deprivación económica, la deprivación sensorial, la gente está muy aislada. Y por supuesto el efecto post-pandemia. Estos índices que tú acabas de leer, más del 30% de la población, es una data de post-pandemia. ¿Ok? Y no te cuento cuando vemos ansiedad. El trastorno de ansiedad pueden llegar hasta casi un 80% de la gente. ¿Ok? Está presentando algún tipo de ansiedad. No un trastorno de ansiedad en sí, pero algún tipo de ansiedad que ya es bastante, ¿no? Y la depresión supera el 30% en muchos países. A ver,
como sociedad, ¿de qué señales debemos estar pendientes? O sea, ¿dónde encuentro yo una sociedad deprimida? Y voy a regresar a cuando mis hijas tenían 3 o 4 años. Nos tomó un semáforo, por cierto, acá muy cerca de la radio, nos tomó un semáforo y lo que dura un semáforo, 1.5 minutos. Y mis hijas veían pasar la gente, unas niñas con 4 años entonces, es decir, hace unos 8 aproximadamente. Y me dijeron, papi, ¿por qué la gente no sonríe? Bueno, Eso es un indicador, sí. Es un indicador o de estrés o de depresión. La gente no sonríe, la gente no saluda. Tú ves que no hay contacto visual entre la gente en la calle. Y cuando hay contacto, mucho de este contacto es violento o, en el mejor de los casos, un contacto necesario operativo. Eso. De resto, no hay esta cosa de la cordialidad, de la fraternidad, simplemente de manifestar mi bienestar. Porque a veces uno saluda simplemente para manifestar que me siento bien. ¿Ok? Buenos días en el ascensor del edificio. O buenos días cuando vas a comprar el pan a la panadería o te estás montando en tu carro y ves al vecino, ¿no? Sí. Sí. Eso se ha ido perdiendo y, bueno, eso puede ser un simple indicador, Mosca. Eso puede ser un simple indicador. Lo otro es el alto consumo de sustancias, uso de sustancias que estamos viendo, que es como una suerte de automedicación que está buscando la gente para cubrir eso. Y por eso lo vemos mucho en chamos y adolescentes, y niños adolescentes. Estamos viendo tasas de depresión mucho más elevadas y, por supuesto, muchas más tasas de prevalencia de suicidio o intentos de suicidio, de conducta automutilante también. Eso preocupa en los Estados Unidos. Entonces, por eso además vemos mucho más consumo de sustancias y ahora los chamos están accediendo además a sustancias psicodélicas, que es mucho peor, ¿no? Eso preocupa mucho. Es decir, doctor Madrid, que el suicidio o el alcohol o las drogas entre jóvenes se encuentre como una opción, como una salida, debe ser un llamado de atención mayor. Por supuesto. Una señal, porque a veces lo vemos como un simple problema de consumo de droga, que ya es un problema. Sí, no, hay que buscar el porqué. Eso probablemente no es una causa, es una consecuencia de otra cosa y generalmente es un problema depresivo. Tú evalúas un chamo de esto y vas a encontrar problemas de autoestima, problemas de ansiedad social, problemas de depresión frente a las redes, puedes encontrar irritabilidad, porque esto es importante, Román, señalarlo. Los niños y adolescentes no se expresan habitualmente con tristeza o con apatía, sino que muchas veces lo que muestran es irritabilidad, conducta de oposicionista desafiante a los padres en la escuela. Estas situaciones... Esa reacción es habitual, normal. Es habitual. Histórica. Okay. Sí. Histórica, exacto. Siempre se ha visto, no es algo nuevo. Pero ahora lo vemos con mucho más frecuencia. Tú ves muchachos que se golpean a los profesores. En las redes podemos ver videos inclusive de esas escenas. Muchas de estas cosas tienen que ver con violencia intrafamiliar, que se refleja como un encadenamiento, pero también muchos chamos de estos lo que están es deprimidos, ¿no? Y por otro lado, podemos ver las altas tasas de suicidio, como se han incrementado de manera alarmante, el número de suicidios que inclusive ni siquiera tienes que meterte en los medios o en las redes, sino tú escuchas, fulanito se suicidó, o en tal país pasó esto, o algún personaje público se suicidó, y lo estamos escuchando con cierta frecuencia, lo cual nos debe hacer reflexionar sobre que el problema de depresión es un problema de salud pública y está adquiriendo una magnitud que amerita que se implementen programas de atención y de prevención de depresión y de suicidio. En muchos países inclusive no tan desarrollados, ya se están implementando líneas de apoyo para personas que tengan ideas de suicidio. Lamentablemente en Venezuela no hemos podido constituir, se han realizado varios intentos de constituir líneas telefónicas para que la gente llame cuando tenga ideas de suicidio, porque sabemos que la gente cuando se va a suicidar, o que la gente que se ha suicidado, más del 80% de las personas han avisado de alguna manera. Y lo otro es que más del 80% de las personas que se suicidan han tenido intentos previos. Es decir, hay que desmontar esos mitos de que el que se va a suicidar no avisa o de que el que se va a suicidar no lo intenta una vez. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, agarrándonos de esto, de que la gente avisa, si creamos líneas de solicitud de apoyo y de ayuda, probablemente las personas van a recurrir a estas líneas. Entonces, yo sí creo, llamado al gobierno o a instituciones inclusive privadas, ONG, que podamos organizarnos para crear líneas de atención porque sí salvan vidas cuando se hacen este tipo de cosas. Estamos en compañía en el estudio del doctor Luis Madrid porque además siendo
como ya es un problema de salud pública en el mundo, no estamos hablando de Venezuela, que también, pero no, es un problema de salud pública en el mundo, se ha dicho siempre que se gasta mucho más en respuesta y en tratamiento que en prevención. Entonces, exactamente. ahí en la prevención está la clave. Primero para evitar una muerte, para evitar la caída en la depresión, pero luego es que es mucho más económico para cualquier gobierno la prevención. La que luego el prevención, y fíjate, más económico hablando desde el punto de vista de los gastos que va a implicar una persona ya con depresión, el cese laboral, porque la persona no va a poder ir a trabajar, la discapacidad que produce, pero más allá de eso es el nivel, el sufrimiento que hay, que ocurre en el paciente, pero también en su entorno. Porque cuando hay un depresivo o una depresión mayor, una persona con depresión mayor, en casa probablemente hay 2 o 3 personas más afectadas, ¿ok? Unas que tienen que atender a la persona, otras que tienen que estar pendiente para que coma, para que se bañe, para que no vaya a cometer, no vaya a hacer algún tipo de acting. Y por otro lado, disminuye la productividad, porque muchos de estos pacientes que caen en estado depresivo y que los sacan de la circulación del trabajo, son personas que son los que aportan económicamente para la casa. Entonces, obviamente, es un problema bastante complejo, ¿no? Cuando se recibe un paciente ya diagnosticado con depresión en consulta, el origen de esa depresión, en el caso de Venezuela, ahí sí pregunto por nuestro país, ¿las razones son políticas, son económicas, son familiares, tiene que ver con la diáspora, con la migración? Por supuesto. ¿Con qué tiene que ver? Por supuesto, Fede. En general, sabemos que hay factores genéticos, como ya te mencioné, pero hay factores epigenéticos. ¿Okay? Son gatillos que disparan la parte genética y que hacen que se exprese la depresión ya como una depresión mayor. Vamos a hablar de depresión ya mayor, o sea, depresión discapacitante, intensa y permanente. Entonces, fíjate, sí, por ejemplo, hay antecedentes de violencia, antecedentes de abuso físico y sexual en la infancia, antecedentes de violencia intrafamiliar, de abuso de sustancias por parte de los adultos de ese hogar donde vengo. También hay estilos familiares que son depresogénicos, que siempre son catastrofizantes, son negativos en todo, descalifican permanentemente las acciones de los hijos, ese tipo de cosas. Pero también una sociedad donde hay mucha violencia, donde hay incertidumbre, Román. La incertidumbre es uno de los sentimientos que no se pueden digerir fácilmente. La duda, la incertidumbre, la ambivalencia. Tú puedes manejar eso por un rato, pero vivir en incertidumbre, en duda, en ambivalencia, de manera prolongada, inevitablemente te va a llevar a un colapso psíquico, porque la mente no puede digerir eso de manera permanente, claro, al igual que el estrés, y caes en un cuadro de depresión. Y por otro lado, los niveles de violencia que estamos viendo, las separaciones familiares, las desintegraciones familiares, y además las desintegraciones traumáticas, porque hay padres que se van, dejan, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, padres que van a buscar su trabajo fuera del país para poder enviar remesas, dejan los hijos con los abuelos, o sea, con sus padres, y de pronto no les va bien afuera, no pueden enviar la remesa, se quedan los abuelos acá con los nietos sin las remesas. Entonces, imagínate toda esa situación, tanto como el que se va como el que se queda. Por supuesto, es un caldo de cultivo para una depresión, para una angustia permanente. Eso es por ponerte un ejemplo. Porque ahora, se pueden ver muchísimas otras cosas. El simple hecho de tener que emigrar forzadamente, porque la gente se está yendo no porque se quiere ir, sino porque está obligado a irse, porque lo ve como la única opción para sobrevivir. De hecho, en algunas familias uno evalúa casos donde uno finalmente le puede decir al paciente o a la persona, sí, vale, te tienes que ir. Porque realmente llega a ser recomendación. Llega a ser hasta una recomendación. Pero, obviamente, con el sacrificio de una fragmentación familiar, de una separación y el riesgo de que esta separación pueda traer complicaciones a futuro. Es el doctor Luis Madrid que nos acompaña. Un último punto, doctor. Una persona con un problema, ansiedad, depresión, tristeza, no tiene por qué llegar a la depresión, puede buscar ayuda. O sea, yo lo identifico o lo identifica mi entorno, estoy consciente de ello, busco ayuda. Ahora, cuando es un país, cuando es un colectivo, cuando es el planeta el que tiende a deprimirse, ¿cómo responder? Bueno, fíjate, primero que hay que crear, los gobiernos tienen que crear campañas o redes de apoyo para las personas, para cuidar en general la salud mental. Hay que promover la salud mental desde el gobierno, desde las instituciones que coordinan las comunidades, en primer lugar. Segundo, promover el no aislamiento. Eso es muy, muy importante. El aislamiento es una de las principales fuentes de depresión,
para algunas personas es uno de los principales indicadores de que la gente se está deprimiendo. Hay que mantener las relaciones sociales, las relaciones familiares, hablar. Así no vayas a participar de una conversación, pero no te aísles. Es una de las primeras razones por las cuales la gente comienza a deprimirse, porque comienza una suerte de deprivación sensorial y social del sistema nervioso o de la mente, y el individuo comienza a caer en depresión. Otra de las razones es el consumo de sustancias, consumo de alcohol, otras drogas, automedicarse. Hay que evitar eso, porque eso, más que ayudar, lo que va a hacer es promover más la depresión. Eso es lo que llamaba mi abuela alegría de tísico. Sí. Te va a aliviar un ratito, pero ya a las 72 horas siguientes va a estar mucho peor. Lo otro es evitar situaciones de violencia. Evitar personas tóxicas, que está muy en moda ese término, ¿no? Lo que llamamos vampiros emocionales. Evitar vampiros emocionales o personas tóxicas que siempre están reciclando, hablando de lo negativo, hablando de lo feo que está todo, que permanentemente hacen eso. O personas que te chupan la energía. Evitar ese tipo de situaciones. Tercero, hacer grupos, participar de grupos. Inscríbete en un grupo de yoga, inscríbete en un grupo de bailoterapia, practica un deporte, ponte a hacer un curso de edición de video, hacer un curso de idiomas, participa, porque además de aprender algo haciendo un curso, también estás socializando. El aislamiento sabemos que es uno de los factores principales, no nada más para la depresión, también para el deterioro cognitivo. Antes se pensaba que era el sedentarismo, el estar sin hacer nada, el cigarrillo, la obesidad, todo esto. Se sabe en la actualidad que una de las principales causas o variables relacionadas con el deterioro cognitivo y el desarrollo de Alzheimer es el aislamiento social. Entonces, buscar cómo relacionarte con tus vecinos, con tus amigos, hacer reencuentros personales. Y lo otro que se recomienda es evitar la exposición a situaciones estresantes, huir del estrés, huir de situaciones negativas y crear espacios donde tú te puedas sentir bien, aunque sea por un rato, porque evidentemente no nos podemos disociar completamente de la realidad, pero sí crear espacios donde me pueda sentir más tranquilo, más relajado, ir a un spa, ir a un parque, contactar con la naturaleza, jugar con tus mascotas, salir con la familia a un espacio al aire libre. Eso es muy importante. Y por último, practicar actividad física. Si usted se siente mal, se despierta de madrugada, tiene pesadillas, tiene malestar general, haga lo que llamamos la activación matutina, que son 5 pasos que se hacen en la mañana, y ese es el mejor antidepresivo. Es despertar temprano, antes de las 7:30 de la mañana. 2, el paso más importante, párese inmediatamente de la cama. 3, salude a alguien. No sabemos por qué razón todavía, cuando usted en la mañana está ya teniendo síntomas depresivos y usted saluda a alguien, el lóbulo frontal, que está apagado, inmediatamente se enciende. Salude a alguien y espérese la respuesta. 4, dese un duchazo rapidito con agua fría. Y 5, salga a caminar 30 minutos de marcha rápida. Si usted hace esos 5 pasos en la mañana y no se acuesta durante el día, si tiene alguna entrada depresiva, se le va a ir. Y va a prevenir con mucho poder la depresión. Eso está basado en un estudio de la Universidad de Pittsburgh, ¿ok? Y por último, tomar cosas, por ejemplo, suplementos vitaminas. El omega 3 puede ayudar mucho, cosas ricas en omega 3, cosas como el N-acetilcisteína, sabemos en este momento que puede ayudar en la depresión. Por ejemplo, el magnesio, que está muy en boga ahorita. Cada vez aparecen mucho más estudios que hablan a favor de cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, inclusive el trastorno bipolar. Entonces, obviamente, probablemente necesitamos un poco más de eso para apoyarnos, por supuesto a la mano del médico, en todo caso, pero buscar cosas y estilos saludables de vida. Doctor Madrid, muchísimas gracias, sobre todo, especialmente por esta última recomendación. Y lo último que quería decir, Román, disculpa, y fíjese, si usted siente una depresión intensa, que puede ser una tristeza, una apatía o un mal humor, que es intensa, que usted se le hace intolerable, o comienza a generar conflicto con su familia, si es permanente esa depresión, y si además le produce una gran disfunción, yo le recomiendo, busque ayuda. Si usted tiene una semana o más con estos síntomas, busque ayuda profesional en un psicólogo o un psiquiatra, porque también la emergencia de los coaches, la emergencia de estas aparentes terapias basadas en las neurociencias que no son tal, que sí, terapias con todo respeto, ¿no? Terapias de glándula pineal, terapias de imposición de mano, este tipo de cosas, hay que evitar esto.
una depresión puede tener un desenlace fatal si no recibe el tratamiento adecuado. Entonces, buscar un profesional de la salud mental, como somos los psiquiatras, los psicólogos clínicos y los psicoterapeutas certificados. ¿Ok? Que es muy, muy importante porque así como la depresión puede ser una enfermedad o un proceso muy, muy impactante en la vida de un individuo y su familia, hay muchísimas alternativas de tratamiento. La gente sale de la depresión. En este momento tenemos de verdad un arsenal terapéutico, farmacológico, psicoterapéutico, psicoeducativo, inclusive neuroestimulación, que hace que la gente salga de la depresión. Y si usted que nos está escuchando necesita como una intervención inmediata, rápida, el equipo de producción había preparado para una conversación similar hace poco tiempo toda esta lista. Mire, la Federación de Psicólogos de Venezuela tiene, por ejemplo, una línea de ayuda psicológica que opera viernes, sábado y domingo de 8 a 8. El Servicio de Asesoramiento Psicológico de la Universidad Central tiene también en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Está el Servicio de Psicología Clínica de la Universidad Central de Venezuela. Está la Unidad de Psicología Educativa, Clínica y Comunitaria. También funciona la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Hay un teléfono de la esperanza, me permito compartirlo, 0241-843-3308. Y luego, mire, la Unidad de Atención Psicológica PLAFAM, Servicio de Psicología Armando Janssens y la Asociación Venezolana de Psicoanálisis. Todos ellos tienen Psicólogos sin Fronteras, Román. Psicólogos sin Fronteras. Y no que la lista es más larga. Aquí tenemos una muestra y la vamos a publicar también en redes sociales, pero hay forma de conseguir esa ayuda inicial primera, gratuita además, y ya por ahí le van orientando. Gracias, doctor Madrid. El primer paso es el más importante para comenzar la sanación de una depresión. Gracias por la invitación. No, por favor, doctor Madrid, gracias por acompañarnos esta mañana. El doctor Luis Madrid es psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo, coordinador del Comité para el Abordaje de los Trastornos Afectivos de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro internacional de la Sociedad Americana de Psiquiatría, miembro principal también del Comité Asesor del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología, el doctor Luis Madrid. Me permito, antes de identificar